Muy bien, ahora sí pasamos al problema de los universales. Lo vamos a abordar aquí someramente. Para un abordaje de más profundidad los remito al material del módulo. Y para aquel que quiera ahondar aún en mayor profundidad, hay un libro que ha publicado Juan Alfredo Casabón, eh, nominado Palabras, Ideas, Cosas, es del año 1984, que trata exclusivamente sobre esta cuestión. Por supuesto, es un libro altamente recomendable que yo ya he leído hace muchos años atrás, pero que mantiene total vigencia en relación al planteamiento de este problema, ¿no? Ustedes fíjense que en la misma palabra universo, palabra muy utilizada no solo en filosofía, sino en el lenguaje cotidiano, se está dando a entender una unidad de lo diverso, ¿no? Eso es lo que significa el universo. Y por lo tanto el universal, ustedes en los apuntes, van a encontrar que tiene como definición etimológica multa versa in unum, ¿sí? O multa versa in unum, es decir, muchas cosas vertidas en uno o articuladas en algo uno, ¿sí? Y la definición real que damos del universal para este problema lógico es algo uno que es en muchos y que se predica de muchos, ¿sí? Esa primera parte, algo uno que es en muchos, tiene una connotación claramente ontológica. Y la segunda parte, algo uno que se predica de muchos, tiene una connotación claramente lógica. El problema en sí es sencillo de plantear, ¿no es cierto? Eso uno que se dice de muchos, cuando yo digo Pedro es hombre, Juan es hombre, Diego es hombre, eso uno que se predica de muchos, ¿qué es? ¿No es cierto? ¿Cuál es la naturaleza de esa unidad predicada de una multiplicidad? Bueno, básicamente hay tres grandes escuelas que han respondido este problema en distintos sentidos, ¿sí? El nominalismo ha dicho que el universal es solo una palabra con unidad de significación. El conceptualismo, en cambio, además de atribuir universalidad a la palabra, entiende que el universal es un concepto existente en la mente, ya sea como una construcción subjetiva o ya sea como una idealidad objetiva. Estas dos variantes las encontramos en distintos autores. Y en tercer lugar tenemos la solución del realismo, que dice que el universal no solamente es una palabra, no solamente está presente en el concepto, sino que también es algo que está en la realidad. Es decir, el universal es algo real extramental, dado en un mundo trascendente a nuestra mente, ¿sí? Y acá tenemos también dos variantes: el realismo exagerado, que dice que los universales existen en la realidad en acto, eminentemente es el planteo platónico, y el realismo moderado, ¿sí? Que dice que el universal existe en la realidad en potencia, ¿sí? Y se actualiza en la mente cuando el sujeto cognoscente conoce justamente la adquirida de la cosa, ¿sí? Entonces ustedes en la página 2 del apunte central de este módulo van a encontrar un cuadro que resume el planteo de la cuestión y cómo las distintas escuelas atribuyen distintas existencias del universal en el lenguaje, en el pensamiento y en la realidad, ¿sí? Después en la página 3 también van a encontrar los tipos de universal, ¿sí? Porque tenemos el universal en la significación, tenemos el universal en la representación, tenemos el universal en el ser, en la predicación, en la causación e incluso en la obligación, ¿sí? Este problema, por lo tanto, recorre todos los ámbitos de lo real, ¿sí? No solamente el ámbito de lo lógico, sino, como ven, también el de lo ontológico, ¿sí? El de lo físico, el de lo moral, el del derecho, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, les dejo planteado el tema, ¿sí? Y los invito a que lean
más en profundidad las distintas soluciones de las distintas escuelas en el material de lectura. Hasta pronto. Bueno, vamos a continuar entonces con el problema de los universales, señalando un poco las distintas soluciones de las distintas escuelas y mencionando algún que otro autor como representante de las mismas, ¿sí? En primer término, el nominalismo sostiene que el universal es un vocablo asociado a una imagen esquemática y sintética que engloba individuos que en sí son siempre diferentes, aunque presentan rasgos parecidos, ¿sí? Básicamente, ¿qué sostiene el nominalismo? Sostiene que en la realidad solamente hay cosas individuales, ¿sí? Cuerpos, eminentemente, ¿sí? Cuerpos individuales. Que en la mente, es decir, en el pensamiento, también hay solamente pensamientos individuales, ¿sí? Imágenes individuales, imágenes esquemáticas, ¿no? Y que el universal solamente se da o acontece cuando nosotros pronunciamos una palabra, ¿sí? Y esa palabra lo que hace es dar unidad de significación a distintas imágenes mentales absolutamente diferentes que corresponden, ¿sí?, a cuerpos individuales absolutamente diferentes en la realidad. Entonces, el proceso de abstracción nominalista consiste en tomar los individuos, ¿sí?, separar los aspectos accesorios de estos individuos, compararlos entre sí, buscar similitudes y generalizar, ¿sí? La veo, digamos, a María, la veo a Susana, la veo a Esther, ¿sí? Son individuos diferentes, pero dejo de lado lo accidental, lo accesorio, ¿sí? Me concentro en las similitudes, comparo y generalizo, ¿sí? Y obtengo el término mujer, ¿sí? Ese término, ese nombre, me permite a mí unificar estos fenómenos que en sí mismos, en la realidad, son individuales y diferentes, y también en la mente, en tanto imágenes mentales correlativas de estas individualidades, ¿sí? Y por eso, para el nominalismo, el universal se da en la palabra. Acá tenemos muchos representantes, ustedes lo pueden leer en los apuntes, ¿sí? Pero eminentemente se dan los empiristas, ¿sí? Es decir, aquellos autores que sostienen que solamente conocemos la realidad por medio de los sentidos, es decir, por medio del conocimiento sensorial, ¿sí? Estos autores prácticamente anulan la dimensión intelectual en la capacidad cognoscente del ser humano. Podría ser Hume, podría ser Stuart Mill, podría ser Wundt, en fin, hay unos cuantos. En segundo lugar, tenemos la postura del conceptualismo, que sostiene que el universal es una unidad de significación presente en la mente, además de presente, digamos, en la palabra, como sostenía el nominalismo, ¿sí? Es decir, el universal es un concepto que se da en la mente y que unifica, ¿sí?, estos múltiples. En una vertiente más subjetivista constructivista, como puede ser la kantiana, ese concepto, ¿sí?, es producto de una actividad sintética del sujeto, como son los conceptos empíricos en el caso de Kant, que son síntesis de conceptos puros del entendimiento y los datos fenoménicos espaciotemporales. En planteos como el de Husserl o como el de Nicolai Hartmann, esa idealidad que representa el concepto en realidad tiene su propia objetividad, ¿sí? Es lo que Husserl denomina con el tecnicismo noema, ¿sí? El noema tiene una unidad de significación, ¿sí?, que es independiente de la perspectiva o del enfoque que el sujeto le brinde, ¿sí? Por eso ese concepto es objetivo y tiene una idealidad que no puede ser reducida a la mera construcción por parte del sujeto. Entonces, ya he mencionado a Kant, ya he mencionado a Husserl,
ustedes van a ver un montón de representantes que complementan lo que acabo de decir también en los apuntes. Y en tercer lugar tenemos la postura del realismo, ¿sí? El realismo dice que en la realidad, ¿sí?, no solamente hay meros individuos, sino que en los individuos que existen en la realidad, es decir, en las sustancias individuales, en los entes finitos que encontramos en nuestra experiencia, hay, ¿sí?, en potencia algo universal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en Susana, en Esther, ¿sí?, y en María hay algo en común, ¿sí?, que está en potencia en cada uno de estos individuos, y eso en común, ¿sí?, tiene que ver con la esencia que comparten estos individuos de manera, digamos, distinta, ¿sí? Ahora, para Aristóteles, que es la postura del realismo moderado, ese componente universal está en potencia en el individuo y se actualiza, ¿sí?, cuando el sujeto cognoscente abstrae, ¿sí?, del individuo la forma para producir el concepto. En ese proceso de abstracción se actualiza esa universalidad de la potencia al acto, ¿sí? Por lo tanto, propiamente hablando, la universalidad se da en acto en la mente, ¿sí?, y ese universal en la mente se expresa en una palabra. En cambio, para Platón, que es un representante del realismo exagerado, el universal se da también en la realidad, pero se da en acto, ¿sí? Recuerden que Platón sostenía que el mundo de las ideas era una dimensión existente en sí, independientemente de mí. Es decir, no tenía que ver con que yo la conozca o que yo la miente o que yo la intencione, ¿sí? El mundo de las ideas estaba ahí de manera trascendente y eterna, ¿sí?, y era el paradigma de la existencia de todo lo que encontramos en el mundo sensible. Entonces, para Platón, los universales existen en acto en este mundo trascendente o en este mundo separado de las ideas, ¿no? Que ustedes saben que Platón decía que el alma humana había prehabitado el topos urano, ¿no?, y por eso tenía un conocimiento innato, ¿no?, que cuando el alma se encarnaba en un cuerpo, pasaba, decía de manera mítica, ¿no?, por el río del leteo, que era el río del olvido, y por lo tanto cada vez que conocíamos, ¿no?, y comprendíamos un contenido idético, lo que estábamos haciendo en realidad era recordar, ¿sí?, recordar algo que ya habíamos contemplado en otra vida, ¿sí?, en el topos uranos. Entonces la tesis platónica fuerte de su teoría del conocimiento es que conocer es recordar. Bien, desde la cátedra asumimos la postura del realismo moderado, ¿sí?, siguiendo a Aristóteles. Hay, en lo personal, considero muy sugerentes y muy interesantes algunos planteos que vienen del lado de la fenomenología, como Husserl, como Hartmann, pero en lógica clásica nos atenemos básicamente a la postura del realismo moderado, ¿sí? Así que con estas consideraciones voy a dar por terminada la cuestión de los universales en esta unidad y nos veremos entonces en la próxima unidad, que es la número 4. Les dejo un saludo cordial.